¿Qué es Tepantlato? En el Código Florentino, capítulo 9, cuyo título es el de los hechiceros y trampistas, se hace referencia a la actividad del tepantlato, que en lengua náhuatl significa tepan, intercesor o abogado. Por lo tanto, la palabra tepantlato hace referencia al abogado y a su vez a la actividad que él mismo desempeña. Hablar por otros no impide su lenguaje, sino interpretar y adecuar sus fines e ideales a los de la comunidad. Tepantlato es el que guía, el que orienta, el sabio que aconseja y el justo que vela por la aplicación del derecho. Nuestra revista Tepantlato cumple ya 18 años de editarse y distribuirse de manera gratuita, difundiendo la cultura jurídica en los más altos sectores de nuestro país. Por mencionar algunos de los más importantes: Presidencia de la República, gobernadores de los estados, cámaras de diputados y senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Supremos de los Estados, Procuraduría General de la República y Procuradores de los Estados, y muchos más organismos públicos y privados de alto nivel relacionados con el medio jurídico de nuestro país. Hola, buenas noches, bienvenidos al canal cultural Tepantlato, una producción de la revista Tepantlato, una revista de difusión de la cultura jurídica y del Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y bueno, hoy, como todos los martes, coordinada la mesa por palabra de CLIO, Asociación Civil de Historiadores Mexicanos. El día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Denise Elion, a quien le damos la bienvenida. Muchas noches. Saludo también al compañero. Hola, buenas noches. Y bueno, el día de hoy estaremos conversando con ella acerca de, exposición permanente, anuncios y anunciantes en el mundo ilustrado. Pero antes de comenzar, quiero recordarles los teléfonos. Tenemos una línea en el estudio que es el 56 74 38 60 y tenemos otras dos que son el 55 38 06 17 y el 55 30 83 65. También pueden escribirnos al correo electrónico tepantlatoenvivo@hotmail.com y a la otra cuenta que es envivo@tepantlato.com.mx. Bien, antes de comenzar, quiero hacer la presentación de la maestra. Ella es licenciada en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en Historiografía de México por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, y también es doctorante en historiografía por esa misma universidad. Bueno, ella ha trabajado y colaborado en diferentes instituciones, entre ellos, se encuentra el Museo Nacional de la Cultura y en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones. Ella, ha colaborado en la parte de documentación y también en la parte de museografía y en la parte de investigación. Actualmente ella se encuentra en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Y sus líneas de investigación, son más o menos, historia de México, fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora sí, para comenzar, vamos a hablar un poquito del mundo ilustrado. Para nuestros cibernautas, ¿qué es el mundo ilustrado? El Mundo Ilustrado es una revista que se editó desde finales del siglo XIX hasta 1914, empezó en 1894 a 14, que es una revista muy interesante, que en realidad a mí me dio mucha comezón por la calidad de impresión. Tenía una impresión realmente muy fina, los grabados, la ilustración, como desde el propio título se indicaba, lo que atrapaba mucho era la imagen. Durante mucho tiempo se pensaba que era como una revista para señoras, ¿no? Entonces, como que no se le consideraba una fuente seria, los historiadores dedicados, como ustedes bien saben, más a esta historia del dato duro, económico, la política, claro. Y como que esta revista era así como un divertimento para señoras, entonces no se le ponía mucha atención. Pero nos dice mucho de la sociedad, ¿no? De su tiempo, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención fue la parte de la calidad de impresión. O sea, la calidad de impresión. Nuestros grabadores, ¿no? Que con los plomos estaban... Pues ya no eran así, porque lo que es muy especial del Mundo Ilustrado es que pertenece a la misma empresa que edita el Imparcial, de Rafael Reyes Espíndola. Entonces todo el mundo se va con el Imparcial, o sea, uno dice el Imparcial para el Porfiriato y todo el mundo sabe, ¿no? O sea, sí era un periódico muy importante, subvencionado, con una fuerte tendencia oficialista, ¿no? O sea, simplemente por la subvención, en fin.
pero poco se sabe de otro tipo de impresos que tenía el propio Reyes Espíndola. Ya. Entonces empecé yo con este asunto, primero por los migrantes, ¿no? Porque como la tesis de la licenciatura hace ya un rato la hice sobre inmigración francesa en México. Cuando hablaba yo de la inmigración francesa, siempre salía alguien y decía, ay, sí, por cierto, el anuncio aquel del Palacio de Hierro. Y yo así, pues sí. Ah, no, sí, el del Palacio, el puerto de Liverpool. Entonces de pronto me di cuenta que la gente recordaba los anuncios. Y dije, bueno, Sí. en la propia tesis de licenciatura yo había incluido unas estampitas de anuncios porque eran muy atractivos. Pero cuando me di cuenta que al hablar de la inmigración francesa, en realidad todo el mundo identificaba este proceso y esta época por las casas comerciales y por la publicidad, dije, bueno, pues habrá que trabajar la publicidad. Claro. O sea, ¿qué es lo que pasa en esta publicidad? ¿Cuál es el discurso que surge, ¿no? Entonces, ahí sí lo que hice fue definir solamente una revista para trabajar, que fue El Mundo Ilustrado, por esto que les digo, la calidad de impresión. Y entonces, a partir de esta revista, concentrarme en unos cuantos años, que fui así, ¿no? Eso porque los historiadores somos mañosos, ¿no? Claro. O sea, si de una cosa grandotota vamos como haciéndolo más chiquito. Entonces dije, bueno, en esta revista, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en la prensa de la época? Y en unos cuantos, en un periodo muy, muy breve. Como saben, hacia finales, con Reyes Espíndola justamente, se habla ya de la prensa moderna en México, que generalmente caracterizamos así como desde la escuela, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era la prensa de asentar, que era muy barata, gracias a la rotativa y también gracias a Porfirio Díaz, que le pasaba una buena cantidad de lana a Reyes Espíndola. Y de pronto empecé a decir, bueno, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con esta prensa moderna. Y entonces me empecé a averiguar, ¿no? Qué era lo que sucedía. Encontré inclusive en la propia revista algunas referencias que se hacen a la historia del Mundo Ilustrado y la ilustración misma de cuáles eran las prensas que se usaban. Entonces, primero era una empresa, o sea, ya no era la prensa del siglo XIX, en donde los periódicos era como club de amigos, en donde se hacían colaboraciones gratuitas. Los Reyes Espíndola lo que hizo fue, estos señores es un negocio. Claro, Editorial Televisa del Porfiriato, ¿no? Pero era periódicos una invención. serios, periódicos para mujeres, ya me lo tiras cómicas. Casi Y además mantener, que es la gran bronca de todas las industrias, ¿no? Mantener a la maquinaria funcionando. Porque yo tengo unas máquinas rotativas maravillosas que me costaron un dineral, pero tengo que mantenerlas funcionando. Entonces, para eso empieza a tener diferentes publicaciones, y es más, eso lo hemos visto también mucho con todos los editores, ¿no? Todos los editores igual te podían hacer la invitación de lo que quisieras, ¿no? Una cuestión, una esquela, además de que editaban sus revistas, los libros, siempre había esta disposición de mantener a la maquinaria funcionando. Y con Reyes Espíndola ya era una maquinaria industrial. Sí, porque además son contemporáneos de Regeneración, ¿no? De los hermanos Flores Magón, que esa sí era la vieja, el diario del hogar, ¿no? De Filomeno Mata, ¿no? Inclusive el siglo XIX, ¿no? De Ignacio Condido, sí, ¿no? pero mira, por ejemplo, que esa es una de las cosas que me brincó, cuando se caracterizaba, y además, como yo soy antropóloga en realidad, no soy historiadora de formación, cuando caracterizaban esta parte de la prensa moderna, siempre decían, es que la rotativa. Cumplido ya tenía rotativa. Entonces, bueno, si Cumplido ya tenía rotativa, ¿por qué no se caracteriza desde ahí, no? O sea, los historiadores han ubicado más